La noche caía sobre la ciudad como un manto gris y frío que parecía absorber cada sonido, cada suspiro de vida en las calles estrechas y vacías. El viento arrastraba hojas secas y papeles amontonados en los rincones más oscuros. En uno de esos rincones, casi olvidado bajo una vieja farola parpadeante, un perro pequeño, de pelaje sucio y manchado, temblaba sin descanso. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, reflejaban una mezcla de inocencia y desesperanza. Se llamaba Lobo, aunque nunca había tenido un dueño que se lo dijera. La calle era su mundo, pero también su cárcel. Esa noche, la ciudad parecía más cruel que nunca. Lobo tenía hambre, sed y un cuerpo lastimado por las peleas callejeras y la constante lucha por sobrevivir. Mientras sus patas descalzas recorrían los adoquines fríos, intentaba evitar cualquier sombra, cualquier ruido que pudiera significar peligro. Sin embargo, un ruido distinto cortó la quietud, pasos apresurados y voces bajas, cargadas de una tensión oscura. Lobo se escondió detrás de un contenedor de basura apestoso, observando con atención cómo una figura emergía de las sombras. Era un hombre corpulento, con rostro endurecido por la vida y ojos duros como piedras. Caminaba con determinación hacia donde el pequeño perro había intentado resguardarse. Sin oportunidad para escapar, Lobo sintió que su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. El hombre se agachó y, sin meditarlo, levantó un palo que sostenía en la mano. «Maldito perro, ¿por qué siempre estás en mi camino? ¡Fuera!», gritó con voz ronca y furiosa, mientras golpeaba sin piedad. El golpe dejó a Lobo tambaleándose, doloroso, pero no rendido. A pesar del miedo y las heridas abiertas en su costado, algo dentro del perro se negó a caer. Cuando el hombre levantó el palo de nuevo para asestar otro golpe, Lobo, con una fuerza que nadie hubiera esperado, logró esquivar y salir corriendo entre la oscuridad. Sus patas sangraban y la visión se le nublaba, pero el instinto de supervivencia lo empujó a seguir adelante. Las calles parecían un laberinto de sombras y ecos, cada esquina y rincón una amenaza oculta. Lobo corría, con la respiración entrecortada, intentando encontrar un lugar seguro, aunque solo conociera la incertidumbre. El miedo latía en su pecho, pero también una chispa de esperanza que aún no se extinguía. Mientras avanzaba, sintió algo. No eran pasos agresivos, sino otro sonido, algo diferente, quizás, alguien lo buscaba. Detrás de él, el eco de los golpes y la amenaza persistente parecían acercarse, pero entre el ruido distante, un susurro más suave cortó el aire. «Aquí, perrito, ven aquí». La voz era cálida, diferente de las voces que solía conocer. Era humana, pero no de peligro, sino de amabilidad. Lobo se detuvo, ladeó la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, miró hacia atrás con cautela. En la penumbra, una mujer apareció, iluminada apenas por la tenue luz de una farola aún parpadeante. Tenía el rostro tierno, marcado por la preocupación. No parecía una amenaza. Su voz era una mezcla de dulzura y urgencia. «No quiero hacerte daño. Ven, solo quiero ayudarte». Pero la desconfianza seguía en los ojos animales de Lobo. La mujer se arrodilló y extendió una mano vacía, esperando que su gesto transmitiera la paz que quería ofrecer. «Eres un valiente, ¿verdad? Sé que tienes miedo, yo también he pasado por cosas difíciles». La noche parecía hacerse más silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido para ese instante. El perro, aún inseguro, dio un paso corto, olió la mano y luego retrocedió, sus músculos listos para huir en cualquier momento. «No tienes que temerme. Puedo darte comida, un lugar caliente, alguien que te cuide de verdad». La mujer sonrió con suavidad. Una lágrima se deslizó por su mejilla, porque en esos ojos tan pequeños y asustados vio algo que no había visto antes, una chispa de esperanza para ambos. Pero justo cuando parecía que Lobo podría abandonar su refugio de miedo, un fuerte estruendo rompió la calma. Un montón de latas oxidadas rodaron por el suelo tras un golpe, y el perro saltó asustado. La mujer, sin dudarlo, sostuvo la voz con firmeza para tranquilizarlo. «No pasa nada, ya estoy aquí. No te dejaré solo». Lobo respiró profundamente, el dolor en su cuerpo se mezclaba con la tensión, pero finalmente, dio un paso más, acercándose a aquel ser humano que ofrecía un refugio fuera de su terrible mundo. Sin embargo, la ciudad no perdona fácilmente. Desde las sombras, un murmullo de voces amenazantes comenzó a levantarse. «¿Qué haces con ese perro callejero?». Una voz masculina, áspera y acusadora, se acercaba con rapidez. La mujer se levantó de un salto,
protegiendo al animal con su cuerpo. Él no nos hace daño. Solo está herido y asustado. Pero el hombre que antes había intentado golpear al lobo emergió, esta vez acompañado. Su rostro reflejaba rabia y desdén. Ese bicho solo traerá problemas. Mejor deshazte de él antes de que la policía nos meta en líos. Dijo con voz amenazante, dando un paso hacia adelante. La mujer tensó los puños, mirándolo a los ojos sin miedo. Este perro tiene derecho a vivir, igual que tú y yo. No voy a permitir que le hagas daño otra vez. Una tensión casi palpable se creó dentro del callejón. El perro, sintiendo la adrenalina de su protectora, levantó las orejas y ladró con fuerza, como si fuera su guardián, dispuesto a defenderla aunque su cuerpo estuviera débil. Entonces, en ese instante frágil, una luz parpadeante en la distancia llamó la atención de todos, el sonido de sirenas, distante pero creciente, anunciando que alguien se acercaba. El hombre malhumorado hizo un gesto de frustración y se alejó, lanzando una última mirada amenazante. La mujer se arrodilló al lado del lobo, acariciando con cuidado su cabeza ensangrentada y sus ojos brillantes. Tranquilo, ya pasó el peligro. Estoy aquí contigo. Lobo ladeó la cabeza y con un brillo de algo que nunca antes había sentido, tal vez confianza o un atisbo de gratitud, se acurrucó contra el cuerpo cálido que le ofrecía protección. La ciudad seguía fría y oscura, pero en ese pequeño rincón, bajo la luz insegura de una farola, una esperanza nacía. Mientras la mujer y el perro se preparaban para enfrentar lo que aún estaba por venir, un ruido entre las sombras hizo que Lobo levantara la cabeza. No era agresivo esta vez, pero sí extraño, pasos sigilosos que seguían acercándose, un misterio más que solo el tiempo podría revelar. La noche seguía con su manto frío, pero para Lobo y su nueva protectora, el primer capítulo de una historia inesperada apenas había comenzado. La madrugada avanzaba lenta, y la ciudad iba perdiendo sus tonos de gris para dar paso a una luz tenue que anunciaba el amanecer. Mariana caminaba despacio por las calles desiertas, con Lobo a su lado, arrastrando aún sus heridas y temblando por la mezcla de frío y miedo. El pequeño perro, a pesar de la fugaz confianza que le había otorgado la noche anterior, seguía dudando de la gentileza humana. Cada crujido en el suelo o suspiro del viento le hacía levantar la mirada con ojos atentos y llenos de recelo, como si en cualquier momento pudiera volver a sentir el peso de aquel palo que casi le quitó la vida. Sin embargo, Mariana, con determinación y cuidado, se agachaba con frecuencia para ofrecerle pequeños trozos del bocadillo que había preparado en silencio durante los últimos días. Tranquilo, Lobo, susurraba con voz suave, aquí nadie te hará daño. Su mano temblorosa, marcada por cicatrices invisibles de un pasado del que no hablaba, se estiraba nuevamente para que el perro se acercara, ofreciéndole un poco más de alimento. Poco a poco, lento pero seguro, Lobo lamió primero los dedos y después tomó el pedazo de comida, desconfiado pero con hambre. El aire fresco traía un olor a tierra mojada y hojas verdes, diferente a la mezcla asfixiante de humo y basura que impregnaba las calles por donde solía vagar. Mariana decidió que era hora de llevarlo a un lugar más seguro, un refugio improvisado donde pudiera curarlo al menos un poco, si no todo. Caminaban juntos hacia un edificio antiguo, semiabandonado, donde ella misma había encontrado un respiro durante sus propios días más oscuros. No te preocupes, aquí nadie vendrá a lastimarte. Y yo también sé lo que es sentir miedo, Soledad, dijo, más para sí misma que para Lobo, mientras abría la puerta con una delicadeza insólita para quien había vivido tanto tiempo guardando secretos. El interior era frío y polvoriento, con muebles viejos y algunas mantas tiradas en un rincón. Mariana buscó en una caja una muda de ropa vieja, que colocó sobre el suelo para que el perro pudiera recostarse sin dolor. Ven, acércate, insistió con paciencia y una sonrisa tímida, notando cómo Lobo seguía evaluando cada movimiento, cada sombra. Con el paso de las horas, la paciencia de Mariana empezó a rendir frutos. Lobo, aunque aún reticente, permitió que la acariciaran, sintiendo el roce cálido y cuidadoso de esas manos que nunca buscaron hacerle daño. La herida en su costado seguía abierta, pero la mujer usó un paño limpio para limpiarla con agua tibia y luego aplicó un ungüento casero que había aprendido a preparar en sus días de soledad. Esto te va a ayudar a sanar, y a confiar, murmuró, en un tono que parecía más una promesa que una simple frase. En medio de ese refugio improvisado, las horas transcurrían entre pequeños gestos y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Pero Mariana sabía que detrás de ese miedo latente y ese cuerpo frágil había una historia que ellos dos, cada uno a su manera, compartían en silencio. Ambos eran sobrevivientes,
Ambos escapaban de demonios invisibles. Una vez que Lobo terminó de comer y parecía más tranquilo, Mariana se sentó junto a él, con la espalda apoyada en la pared fría, y suspiró hondo. La soledad en esa habitación era tan densa como el aire cargado de recuerdos en su mente. En ese momento, un ruido sutil la hizo levantar la vista. El sonido de una voz baja y preocupada resonó en la entrada. «Mariana, ¿estás ahí?» «¿Escuché ruido?», preguntó alguien desde el umbral, y el cuerpo de Mariana se tensó al reconocer la voz temblorosa de su hermana menor. Respirando profundamente, Mariana se levantó y fue a abrir la puerta. Aquel breve momento de vulnerabilidad, después de haber estado sola durante tanto tiempo, la hizo oscilar entre el miedo y el alivio. Su hermana, con ojos que reflejaban la preocupación de quien no olvida el pasado doloroso, entró despacio. «Lobo, ¿es él? ¿Qué ha pasado?», preguntó con voz suave, acercándose al perro, que ahora estaba acurrucado junto a Mariana. «Sí. Lo encontré anoche. Estaba golpeado, casi sin fuerzas. Pero no podía dejarlo atrás, no esta vez, sé cómo se siente el dolor y sé que él también merece una segunda oportunidad». Los ojos de Mariana brillaban con una emoción contenida que a veces brotaba inesperadamente. Su hermana asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Se sentó en una vieja silla y suspiró, luego preguntó con cautela: «Mariana, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Sabes que las cosas no siempre son tan simples». Su voz reflejaba los miedos y las sombras de un pasado que aún no podían enterrar. Pero Mariana sabía que esta vez era diferente. Miró al lobo, sus ojos aún grandes y brillantes, y tomó aire con determinación. «Él puede sanarse, y yo también. Necesitamos hacerlo juntos». Esa tarde, la mujer y su hermana prepararon un pequeño rincón para Lobo, con mantas limpias y algunos juguetes antiguos que Mariana había guardado sin saber por qué, tal vez esperando un día como este. Mientras colocaban todo, Lobo observaba con curiosidad, moviendo la cola tímidamente, como si fuera su primer acto de confianza en mucho tiempo. Mariana pasó horas acariciando a Lobo, hablándole con voz pausada. «Todo estará bien, lo prometo. Aquí no te lastimarán. Esto es hogar, aunque parezca frágil, es un comienzo». Pero en el fondo sentía una punzada de ansiedad, su propia historia estaba lejos de resolverse, y saber que alguien podría querer hacerles daño de nuevo le recorría por la espalda como un escalofrío. Pasaron varios días y Lobo empezó a recuperar fuerzas. Caminaba lentamente por el refugio, olisqueando cada rincón, como reconociendo por primera vez un lugar propio, un espacio donde podía sentirse seguro. Mariana salía porque necesitaba el trabajo y comprar comida, siempre dejándolo con su hermana, que poco a poco también se fue acercando al perro. Los tres, aunque unidos por circunstancias difíciles, comenzaban a formar una extraña familia. Pero nunca faltaban los momentos de tensión. Lobo se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte y corría a esconderse debajo de la cama. Mariana, desde lejos, observaba la escena con el corazón partido. Sabía que la sombra del hombre cruel que casi le quitó la vida todavía flotaba cerca, igual que los miedos invisibles en el alma de cada uno de ellos. Sabía que el camino era largo, pero ahora ya no estarían solos. Una noche, mientras todos dormían plácidamente en aquel pequeño refugio, Mariana fue despertada por un sonido fuerte, un golpeteo insistente en la puerta. Su corazón se aceleró y Lobo, que dormía a sus pies, reaccionó con un ladrido prolongado. Con pasos cautelosos, Mariana se acercó a la entrada y lanzó una mirada al exterior. Una sombra se movía entre la penumbra, una silueta que parecía buscar algo o alguien, con intenciones desconocidas. Con una mezcla de valentía y temor, Mariana susurró hacia adentro, para tranquilizar al Lobo: «Quédate aquí. Voy a ver quién es». Pero en lo profundo de su pecho, una alarma sonaba fuerte. Sabía que esa visita inesperada podría cambiar para siempre la frágil paz que habían encontrado. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y Lobo, con el cuerpo tenso, se preparó para proteger a aquella mujer que creía ya su familia. La historia apenas comenzaba a desplegar las alas, pero ya prometía que ninguna vida, humana o animal, volvería a ser la misma. La noche envolvía la pequeña casa con un silencio pesado, apenas roto por el sonido intermitente del reloj de pared y la respiración entrecortada del Lobo, que seguía acurrucado en su rincón favorito pero con los ojos abiertos, vigilantes. A pesar de la seguridad que Mariana intentaba transmitir, el perro no lograba desprenderse de la sombra del miedo que lo había acompañado toda su vida. Cada movimiento brusco,
Cada ruido lejano le provocaba una reacción instintiva, se escondía, temblaba o ladraba asustado, recordando los golpes que casi le arrebataron la vida. Mariana lo observaba con el corazón apretado. «Tranquilo, lobo. Sé que no es fácil para ti», decía en voz baja mientras se acercaba con lentitud, sin hacer ruido, para no alterarlo más. El perro se encogió aún más, intentando hacer su cuerpo invisible. En ese instante, Mariana sintió una conexión profunda con él, ambas almas heridas, ambas buscando refugio en medio de un caos que parecía no tener fin. Había en sus ojos una mezcla de desconfianza y un anhelo silencioso de abrazos que ninguna de sus experiencias anteriores le había permitido recibir. Mariana se sentó en el suelo, dejando que Lobo decidiera si quería acercarse, sin presionarlo. «No tienes que moverte si no quieres, solo estoy aquí», musitó, acariciando el aire cercano, como ofreciéndole su presencia sin exigencias. Durante semanas, la relación entre ambos avanzó lenta, tensa, marcada por el duelo silencioso que el perro cargaba. Cada día era una batalla para que Lobo, aunque fuera por unos instantes, sintiera que podía confiar en aquella mujer que lo había rescatado no solo del peligro inmediato, sino también de la soledad absoluta. Ella sabía que apretar la mano demasiado fuerte asustaría a cualquier criatura que hubiera conocido la crueldad, pero también comprendía que dejarlo vivir en su miedo era condenarlo a un exilio perpetuo. Por eso, combinaba delicadeza con perseverancia, buscando en cada pequeño avance motivo para seguir. Un día soleado, mientras el sol iluminaba tenuemente el interior de la casa, Mariana decidió probar algo nuevo. Preparó una pequeña área en el jardín trasero, con mantas y algunos juguetes suaves que había comprado especialmente para él. Quería que Lobo experimentara lo que significaba soltarse un poco, olvidarse del pasado por un rato. Cuando lo llamó por su nombre, con esa voz cálida que había perfeccionado para calmarlo, el perro dudó un poco pero decidió seguirla lentamente, resistiendo el tentador aroma a hierba húmeda después de la lluvia. «Aquí estás seguro, Lobo. Aquí es tu espacio», le aseguró mientras lo veía explorar, olfatear y recorrer con cautela el terreno. Pero aún se veía la tensión, la alerta en cada movimiento, como si esperara que en cualquier momento un peligro invisible lo atacara. Mariana se sentó en el césped y extendió la mano, invitándolo a acercarse sin presionarlo. Sin embargo, justo cuando parecía que había una oportunidad para una conexión más profunda, el mundo interior del Lobo se sacudió nuevamente. Un fuerte ruido estalló en la esquina del jardín, un gato callejero provocador que hurgaba cerca de los arbustos. Lobo levantó la cabeza con rapidez, sus orejas se aguzaron, y salió disparado con un gruñido corto. Mariana gritó su nombre, preocupada, pero no pudo alcanzarlo a tiempo. El perro se había refugiado bajo un árbol viejo, latiendo frenéticamente, la sombra de su miedo convertido en un muro invisible e impenetrable. «Lobo, tranquila», llamaba Mariana en voz baja, acercándose lentamente. «No te haré daño. Eres seguro». Pero Lobo no podía desprenderse de aquellos instantes de terror. Se acurrucó, temblando, recordando cada golpe, cada bofetada, cada amenaza que había tratado de borrar de su mente. Sus ojos grandes y oscuros parecían contener una tormenta que nadie, excepto Mariana, había visto jamás. En ese momento, contemplando al animal vulnerable, Mariana recordó fragmentos de su propia infancia, momentos que había enterrado por años. En su niñez, las voces duras y los golpes también hacían eco, y le habían enseñado a esconderse, a no confiar, a vivir en alerta constante. La empatía que sentía por Lobo era el reflejo sincero de su propia lucha. Por eso, le habló con la voz más suave y firme que pudo reunir. «Sé que estás asustado, y yo también lo estuve. Pero juntos podemos salir. No eres un animal peligroso ni despreciable, eres valiente porque sigues aquí, porque aunque el mundo te ha lastimado, sigues luchando». Era difícil explicar con palabras, pero Mariana creía que esas frases podían alcanzar más que cualquier lenguaje. La conexión era silenciosa, hecha de miradas y pausas, de caricias lentas y palabras susurradas a mitad de la noche cuando el temor se hacía maestro de sus cuerpos. Pero la vida no podía detenerse ni esconderse para siempre. Un día, mientras Mariana salía a comprar víveres, Lobo se quedó solo en casa, acurrucado en su rincón favorito. Fue entonces cuando un ruido inesperado se coló por la ventana, pasos de alguien que se acercaba con determinación. Lobo levantó la cabeza, temeroso, y se levantó con las orejas planas, listo para defender su nueva guarida. Cuando Mariana regresó, encontraron una nota pegada en la puerta. Era breve, pero contenía un mensaje oscuro que le heló la sangre.
No puedes esconderte para siempre. Esto es solo el principio. El miedo que susurraba en la casa se volvió rugido en el pecho de Mariana, y aunque intentó mostrarse fuerte, la amenaza era clara. Se aferró al lobo con ternura, mientras sus ojos se humedecían. Sabía que su pasado estaba regresando, arrastrando consigo peligros aún mayores, y que no solo debía protegerse a sí misma, sino también a aquel pequeño ser que, aunque frágil, se había convertido en su esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de nervios y precauciones. Mariana revisaba puertas y ventanas con atención obsesiva, evitaba salir sin compañía y hablaba con su hermana para coordinar ayuda si fuera necesario. Pero entre todas esas tensiones, el vínculo con Lobo se fortalecía. En una de esas noches, cuando la oscuridad parecía más densa, el perro abandonó su escondite y se acurrucó junto a ella en la cama, con el cuerpo aún temblando, pero con una mirada que expresaba algo nuevo, confianza, incluso un ápice de amor. Mariana soltó un suspiro profundo, abrazándolo con fuerza y diciendo, «Vamos a superar esto, Lobo. Juntos, no importa que venga». Sin embargo, en medio de esa frágil seguridad, una sombra se movía al acecho en las esquinas de su tranquilidad. La amenaza acechaba, dispuesta a romper todo aquello que habían empezado a construir con tanto esfuerzo. Y Lobo, que conocía el peligro mejor que nadie, estaba preparado para enfrentar lo que fuera para proteger a la única persona que, hasta ahora, le había mostrado verdadera compasión. La historia apenas comenzaba a desplegar las alas, y el futuro prometía tanto lucha como esperanza. Lo único seguro era que nada, ni siquiera el miedo, podría quebrar por completo ese lazo naciente entre humano y animal. La tarde parecía pintada con tonos opacos, como si el cielo llorara una tristeza ancestral que calaba hasta los huesos. Mariana respiraba con dificultad mientras observaba las cortinas ondear suavemente al compás de una brisa que traía consigo un temblor frío y extraño. En aquella casa ya no reinaba la calma que habían logrado construir con esfuerzo y cariño. El pasado oscuro que había tratado de dejar atrás comenzaba a cubrir las paredes con la sombra de una amenaza inminente. Desde que había aparecido la nota pegada en la puerta, una urgente sensación de peligro había tomado forma en su pecho. Cada sonido inesperado, cada puerta que crujía en la madrugada, le recordaba que algo terrible se acercaba. Lobo, por su parte, parecía percibirlo también. Su cuerpo tenso y sus ojos vigilantes transmitían una mezcla inquietante de miedo y determinación. El perro ya no era aquel ser que se acurrucaba temblando en un rincón, sino un guardián feroz dispuesto a proteger a quien le había dado una luz en medio de la oscuridad. Todo comenzó cuando Mariana notó que las ventanas crujían, como si alguien las tocara con insistencia. Una sombra se deslizó cerca del umbral, antes de que pudiera reaccionar, un golpe repentino quebró una de las ventanas traseras. Los cristales estallaron en 1000 pedazos que destellaron bajo la pálida luz del atardecer. Con un sobresalto, Lobo se lanzó hacia la puerta, ladrando ferozmente, mostrando los dientes en un gesto de advertencia. Mariana, al escuchar los ruidos, corrió hacia el lugar y vio una silueta oscura parada en la noche, con la mirada fija y llena de intención. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó con voz firme, aunque su interior estaba embargado por el miedo. El hombre alzó la cabeza, revelando un rostro familiar. Una mezcla de ira, resentimiento y algo más difícil de descifrar iluminaba sus rasgos. Era él, el hombre que en aquel oscuro callejón casi le había quitado la vida al Lobo. «Pensaste que podrías escapar. Que todo quedaría enterrado en el pasado». Su voz era un gruñido ronco, cargado de amenaza. Mariana sintió su corazón acelerarse, y sin pensar, colocó al Lobo delante de sí, el perro también preparado para el enfrentamiento. «No voy a permitir que lastimes a este perro ni a mí», dijo firme, mirando con determinación. Pero el hombre no se detuvo. Avanzó, amenazante, y antes de que Mariana pudiera reaccionar, lanzó un objeto hacia ellos. Lobo, sin dudarlo, saltó para protegerla y recibió un fuerte golpe en el costado que lo hizo gemir de dolor. Mariana gritó, paralizada por la impotencia. «Lobo», exclamó, corriendo hacia él para sostenerlo con cuidado. El perro, aunque herido, seguía firme a su lado, lanzando gruñidos que mezclaban miedo con coraje. «¿Qué te hice para estar hiriendo a un animal inocente?», preguntó con lágrimas en los ojos. El hombre no respondió, su silencio era una amenaza más fuerte que cualquier palabra. Mariana sabía que no podía quedarse allí. Debía proteger al Lobo, pero también a sí misma. Con mucha dificultad,
tomó la manta que había preparado para cubrir las heridas del perro y susurró: «Tenemos que irnos. Ahora». Lobo, aunque débil, se levantó con esfuerzo, apoyándose en Mariana mientras ella lo sostenía suavemente, sin dejar de mirar hacia la ventana rota donde la silueta del agresor parecía desaparecer entre las sombras. Salieron rápido, con el sonido de pasos que aún resonaban en la calle. El aire frío quemaba sus pulmones, pero la urgencia les daba fuerza. Mariana no sabía a dónde ir, solo que debían alejarse lo más posible de ese lugar que había dejado de ser sagrado para ellos. Mientras caminaban sin rumbo, Lobo apoyaba su cabeza sobre la mano de Mariana, confiando en ella con una dulzura que solo podía nacer del vínculo creado por la lucha compartida. Esa vulnerabilidad en el perro, combinada con la fuerza de la mujer, les permitió encontrar en la desesperación una certeza: debían sobrevivir, juntos. Al cabo de un rato, encontraron una pequeña plaza iluminada por una farola. Desoladamente, Mariana tomó su teléfono para llamar a alguien que pudiera ayudar, pero no obtuvo respuesta. La red estaba saturada, o quizás aquel hombre había cortado la comunicación. «No importa», murmuró, intentando calmar al lobo. «Debemos seguir adelante, buscar ayuda de otra forma». Fue entonces cuando un hombre apareció entre la penumbra, envuelto en una chaqueta oscura y con mirada seria. Se detuvo a unos pasos y observó atentamente. «Parece que necesitan ayuda», dijo con voz pausada, como midiendo cada palabra. Mariana, desconfiada pero sin opciones, dudó un segundo antes de responder. El desconocido continuó: «No se preocupen, sé cómo estar fuera del alcance de ojos curiosos. Tengo un lugar para ustedes». Lobo gruñó bajo, como si percibiera la incertidumbre que Mariana intentaba ocultar. «¿Quién es usted? ¿Por qué quiere ayudarnos?», preguntó, con la voz firme pero marcada por la desconfianza. El hombre esbozó una sonrisa inquietante, nada cálida. «Digamos que sé lo que es huir. No hago preguntas. Pero deben decidir rápido. El peligro está más cerca de lo que creen». Mariana asimiló las palabras con rapidez y, a pesar de la cautela, decidió seguirlo. Tomó a Lobo en brazos, quien mostraba signos visibles de fatiga y dolor, y juntos se adentraron en la oscuridad de la ciudad, en busca de ese refugio incierto. Mientras caminaban, el murmullo de las calles parecía envenenado por una amenaza que no descansaba. Mariana sintió el peso de cada segundo aumentar en su pecho, consciente de que la traición o la ayuda podían estar en la misma sombra. La figura del hombre que caminaba delante se imponía en la noche, una silueta que hacía dudar si lo que ofrecía era verdad o un engaño más en ese mundo oscuro que parecía no tener salida. El silencio entre ellos era tenso. Lobo, acostado con cansancio en los brazos de Mariana, parecía saber que aquello no era el final, sino el comienzo de un peligro mayor. En el fondo de la noche, más allá de las luces tenues y las sombras alargadas, una verdad incómoda se hacía lugar desde el eco de viejas heridas y nuevos desafíos. Para salvarse, tendrían que superar no solo el peligro externo, sino también a aquellos que alguna vez creyeron en su lado, y a sus propios miedos. Nada sería igual después de aquella huida desesperada. Ni para Lobo, ni para Mariana. La noche era un manto oscuro y denso que parecía absorber todos los sonidos y esperanzas mientras Mariana y Lobo seguían los pasos del hombre desconocido por callejones silenciosos y caminos poco transitados. La tensión en el aire se sentía como una presencia palpable, invisible pero apretando el pecho de ambos con fuerza. El frío mordía la piel, pero no era solo el clima lo que congelaba la valentía que Mariana intentaba mantener. Lobo, aún débil por las heridas y el agotamiento, descansaba en sus brazos, confiando plenamente en ella, pero con esa alerta innata que solo un ser que ha conocido el peligro más cruel puede tener. Mariana miraba al hombre frente a ellos con una mezcla de necesidad y cautela. Sus pasos eran lentos, casi medidos, y a cada instante que avanzaban la incertidumbre aumentaba. El extraño se volvió en un cruce de calle, iluminado apenas por un farol titilante, y señaló hacia una pequeña construcción, oculta detrás de árboles y una verja oxidada. «Aquí es», dijo con voz apenas audible. «No es mucho, pero es seguro. Nadie sabe que existimos». Mariana bajó al Lobo con cuidado, sintiendo el peso de cada segundo arrastrar sus fuerzas físicas y emocionales. El pequeño perro bajó la cabeza con una mezcla de curiosidad y precaución, rozando con la nariz las hojas secas que cubrían el suelo. Al cruzar el umbral, Mariana notó cómo el interior era rústico, apenas iluminado por una lámpara colgante y amueblado con lo indispensable. Había mantas dobladas sobre un sofá viejo,
algunas latas de comida y botellas de agua. Era un refugio improvisado, pero para ellos representaba un santuario en medio del caos. El desconocido cerró la puerta con cuidado y se volvió hacia Mariana. «Pueden descansar aquí, nadie los encontrará». Dejó sus palabras colgar en el aire, como si se tratara de una promesa o una advertencia. Mariana asintió, agradecida pero sin bajar la guardia. Colocó al lobo en el suelo, quien exploró con pasos cortos y nerviosos el entorno, oliendo cada rincón. Su cuerpo todavía temblaba, pero ahora había algo más, la calma relativa de un lugar donde no esperaba estar inmediato en peligro. Pasaron las horas en un silencio tenso. Mariana intentaba calmar al lobo, acariciándolo suavemente y hablándole con palabras que antes solo había susurrado a su propio reflejo. «Ya estamos más seguros», le dijo, aunque no podía evitar mirar hacia la puerta cada pocos minutos, como si esa amenaza invisible pudiera irrumpir en cualquier momento. El hombre desconocido preparó un pequeño fogón con algunas maderas secas y pronto la habitación se iluminó con una luz amarilla y danzante. Mariana observó el rostro de aquel hombre, que parecía a la vez fuerte y cansado, envuelto en sus propios secretos. «¿Quién eres? ¿Por qué nos ayudas?», preguntó con voz baja pero firme. El hombre bajó la mirada y después respondió con sinceridad contenida: «No puedo decir todo, pero sé lo que es ser perseguido, tener que desaparecer para salvar la vida. Aquí nadie pregunta, nadie mira». Fue entonces cuando una sombra pasó por su rostro, un gesto que hablaba de secretos demasiado pesados para compartir aún. Mariana quiso confiar, pero las cicatrices de su propio pasado le enseñaban a no hacerlo tan rápido. Aún así, la necesidad de un refugio era más fuerte que la duda. En ese momento, un leve y triste suspiro llamó su atención. Lobo se había separado un poco y comenzó a olfatear con nerviosismo junto a una pequeña caja de madera en un rincón olvidado. Mariana se acercó y vio que dentro había unas viejas fotografías y objetos diminutos con huellas del tiempo. El hombre observó la curiosidad de Mariana y dijo: «Eso es lo que queda de mi vida anterior, lo que tuve que dejar». El silencio volvió a caer en la habitación con un peso extraño, un momento en que todos parecían atrapados en sus propios miedos y recuerdos. De repente, un ruido lejano rompió la quietud, una puerta chirrió, un paso que no debía estar allí. Lobo levantó la cabeza y ladró con fuerza, seguido por Mariana, que se incorporó de inmediato. «Silencio», susurró el hombre, sus ojos centrados en la oscuridad afuera. La tensión creció, y Mariana sintió como su pulso se aceleraba mientras la amenaza se acercaba, invisible pero real. Los minutos se convirtieron en horas cargadas de aguante y miedo, cada sonido era una advertencia. Finalmente, la amenaza pasó, pero dejó una marca, la certeza de que refugiarse no era escapar, sino seguir luchando. Con el amanecer, la ventana mostró los primeros rayos, y con ellos, el valor renovado en los ojos de Mariana y Lobo. Sabían que debían enfrentarse, no solo a quienes los perseguían, sino a lo que significaba confiar otra vez. Lobo, cansado pero indemne, se acurrucó junto a Mariana, quien le susurró: «No estás solo. Vamos a salir de esto, juntos». Y bajo esa promesa, con un corazón herido pero orgulloso, ambos se prepararon para lo que aún estaba por venir, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. El refugio improvisado parecía un oasis en medio del caos, un respiro en la tormenta que había consumido las vidas de Mariana y Lobo. La luz tenue de la lámpara arrojaba sombras giratorias sobre las paredes gastadas, mientras el fuego crepitaba suavemente en la pequeña chimenea. Sin embargo, la calma era solo superficial, pues un aire de incertidumbre y tensión impregnaba cada rincón de ese lugar escondido, donde nadie debía encontrarlos. Mariana observaba con atención al hombre que los había acogido, intentando descifrar quién era realmente. Su rostro estaba marcado por cicatrices invisibles, una mezcla de dureza y cansancio, pero también por una tristeza profunda que hablaba de un pasado tan complicado como el suyo. Cada palabra que pronunciaba con tono medido parecía esconder más de lo que revelaba, como si un velo cubriera su verdadera historia. Mientras tanto, Lobo estaba inquieto. Su cuerpo compacto y musculoso se tensaba con cada ruido, con cada paso que resonaba en la casa o fuera de ella. A pesar de la protección que sentía junto a Mariana, el perro no lograba relajarse del todo. Su naturaleza alerta y la memoria de la violencia sufrida se combinaban para mantenerlo en guardia. La mujer acarició lentamente el costado del Lobo, donde las heridas empezaban a cerrarse gracias a sus cuidados. Sus ojos encontraron los del perro, buscando transmitirle tranquilidad y confianza. «Estás a salvo», susurró,
pero la verdad era que la sensación de seguridad aún pendía de un hilo. El extraño, sentándose en una vieja silla de madera, miró hacia la ventana y habló con voz grave y pausada: no siempre puedo protegerlos. Este lugar es un refugio temporal, nada más. El peligro la afuera sabe más que nosotros. Mariana asintió, consciente de la realidad que los acechaba. Tenía que preparar a Lobo para lo que estaba por venir, pero también debía entender el hombre que les ofrecía ese techo, pues su ayuda podría ser un punto de inflexión. En un momento de silencio, Mariana se acercó al hombre y preguntó: ¿por qué haces esto? ¿Por qué ayudarnos? El hombre bajó la cabeza, sus dedos jugaban con un viejo colgante que llevaba al cuello. Porque alguna vez alguien hizo lo mismo por mí. Porque sé lo que es estar solo, perseguido, sin un lugar al que ir. Su voz se quebró ligeramente, dejando entrever una humanidad que, aunque oculta, era poderosa. Aquel lazo tácito creado por el recuerdo del sufrimiento mutuo era el pegamento que mantenía unido ese refugio precario. Mariana sentía que, aunque las palabras eran pocas, la solidaridad entre ellos crecía con cada instante. Sin embargo, no todo era calma. En medio de una noche oscura, cuando la luna apenas asomaba entre las nubes, un ruido fuera de lo común alertó a los tres. Pasos sigilosos sobre la grava, un susurro incomprensible, una sombra deslizándose más rápido de lo esperado. Lobo fue el primero en reaccionar, gruñendo con fuerza, sus dientes reluciendo en la penumbra. Se erizó, mostrando su lado feroz y protector, atento a todo movimiento alrededor. Mariana instintivamente se colocó a su lado, su mano temblorosa rozando la cabeza del animal. El hombre levantó el rostro con expresión alerta y dijo: no están solos. Nos buscan. Los minutos siguientes fueron caóticos. El silencio mudo fue interrumpido por el sonido de golpes leves contra la puerta. El temor apretaba el pecho de Mariana mientras buscaba con la mirada algún objeto para defenderse. Lobo, firme y valiente, se interpuso entre ella y la puerta, ladrando con una intensidad que resonaba en el pequeño refugio. No voy a dejar que nadie los lastime. Gritó, la voz cargada de determinación y miedo a la vez. Las sombras fuera se movieron un poco más, pero la barrera del refugio, aunque frágil, mantuvo la distancia. El hombre se acercó a una de las ventanas, cubriéndola con una tabla de madera vieja, reforzando la protección que podían ofrecer los pocos recursos que tenían. Después de lo que pareció una eternidad, los ruidos cesaron. El silencio volvió a reinar, pero con una tensión persistente, como la calma engañosa antes de la tormenta. Mariana se sentó, exhausta, junto al Lobo, quien seguía atento, sin bajar la guardia. El peso de la amenaza invisible los mantenía en vilo, recordándoles que su lucha apenas comenzaba. A lo largo de los días, el refugio se convirtió tanto en prisión como en santuario. Mariana empezó a notar cómo Lobo fluctuaba entre momentos de calma y estallidos repentinos de ansiedad. En ocasiones, se alejaba hacia un rincón oscuro, temeroso de imaginar algún peligro acechando. En otras, buscaba el contacto, apoyando su cabeza contra sus piernas, buscando consuelo en la calidez humana. Durante esas horas de espera y precaución, Mariana exploró más sobre el hombre que les cocinaba, limpiaba y mantenía vigilado el refugio. Aunque escurridizo, compartió detalles fragmentados de un pasado cruel, años huyendo de enemigos que nunca perdonaban, búsqueda de un lugar seguro que parecía siempre esquivo, y la soledad feroz que había endurecido su alma. La sinceridad en sus palabras, junto a la lucha común contra los demonios de un pasado tormentoso, creó un vínculo silencioso pero profundo. Mariana se dio cuenta de que no estaban solos, que aunque los enemigos los acechaban, también podían encontrar aliados inesperados. Una noche, con la luna llena iluminando tenuemente el interior, Mariana habló con el hombre mientras acariciaba al Lobo dormido a su lado: sé que no podemos quedarnos para siempre, pero gracias a este refugio, al menos por ahora, podemos respirar un poco. Él asintió, mirando las sombras que la luz proyectaba en la pared. A veces, un respiro es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Pero el peligro era implacable. En medio de la oscuridad, un susurro se escuchó fuera de la ventana, un sonido leve que hizo que Lobo se despertara de inmediato, erizando el lomo y preparándose para lo que vendría. Mariana se levantó, sujetando la mano del hombre y susurrando: están cerca. Mañana tendremos que movernos. Los tres, unidos por la adversidad, se prepararon para continuar un camino lleno de incertidumbres, conscientes que la verdadera batalla apenas comenzaba. La esperanza y el miedo bailaban entre ellos, tejidos inseparablemente en la lucha por la vida y la libertad.
La tensión se había convertido en un manto invisible que cubría cada momento de aquella noche. Mariana no podía evitar mirar con preocupación al lobo, que permanecía alerta, cada músculo en tensión, como si pudiera prever un peligro invisible para los demás. Su cuerpo parecía vibrar con la energía acumulada, protegido por el instinto que la vida le había otorgado, pero también marcado por el miedo profundo de quien ha vivido demasiado cerca de la amenaza. El pequeño refugio se sentía demasiado pequeño, demasiado frágil, para contener tantas almas marcadas por la incertidumbre. Mariana intuía que aquello podía cambiar en cualquier instante y que la calma no era más que un regalo temporal, una pausa sagrada en la tormenta. Mientras escuchaban atentamente el sonido de la noche, Mariana recordó lo difícil que había sido enfrentarse a sus propios fantasmas. La violencia, el abandono, las puertas cerradas, recuerdos que parecían hoy tan lejanos y, al mismo tiempo, tan presentes. Escuchaba el respirar pausado del lobo, dándose cuenta de que ambos compartían un mismo dilema, dejar atrás el pasado sin perder la esperanza en el futuro. El hombre que se había convertido en su inesperado aliado rompió el silencio con una voz baja pero firme: debemos prepararnos. No podemos dejar que el miedo nos paralice, porque eso es exactamente lo que quieren. Las palabras resonaron con un peso que parecía querer insuflar valor. Mariana asintió, apretando la mano que sostenía con firmeza. Sabía que no podía enfrentarse sola a aquello, pero que sí podía resistir, empezar a pelear con la fuerza encontrada en la unión. Esa noche, mientras los primeros indicios de luz llegaban por las rendijas de las ventanas, Mariana y el hombre organizaron un plan. Lobo vigilaba con atención, sintiendo la energía de su protectora, dispuesto a reaccionar ante cualquier peligro. El plan consistía en dividir las tareas. Mariana debía ir hacia la ciudad para buscar ayuda médica para Lobo, mientras que el hombre se quedaría para proteger el refugio y mantener vigiladas sus entradas. La decisión era peligrosa, pero necesaria. ¿Y si te hacemos daño?, preguntó Mariana con voz temblorosa, el miedo intentando imponerse. No me dejarán tocarte si pueden evitarlo. Nuestra fuerza está en la distancia, en mantenernos un paso adelante, respondió con una mirada segura, como quien ha estudiado 1000 veces esta guerra silenciosa. El sol comenzaba a alzarse cuando Mariana se encaminó hacia la ciudad, dejando atrás el refugio y las pocas armas con las que contaban. Lobo, aunque débil, caminaba junto a ella, renacido por la esperanza que su dueña transmitía. En el trayecto, notó cómo el perro se mantenía atento a cada sombra, a cada ruido, reflejando la dualidad entre el temor y el coraje. En un momento, Mariana se detuvo, mirando fijamente al lobo y susurrando: sé que estás cansado, pero necesito que confíes en mí. Podemos salir de esto, te lo prometo. El animal movió la cola ligeramente, como si entendiera la importancia de ese momento, y siguieron adelante. El camino hacia la ciudad fue tortuoso. Mariana esquivaba rostros desconocidos, cambiaba de calle varias veces para evitar ser seguida. Pero la ciudad, con su ruidosa indiferencia, parecía un lugar más seguro frente a la amenaza cercana. Finalmente, llegó a una pequeña clínica. La recepcionista la miró con sorpresa, pero al contarle la historia del lobo, la mujer mostró compasión y les ofreció ayuda inmediata. Un veterinario competente empezó a examinar las heridas del perro, que gimió silenciosamente pero con aceptación. Mientras aguardaban los resultados, Mariana sostuvo la mano del lobo y habló en voz baja: no voy a dejar que nada te pase. Vamos a sanar, aunque nos lleve tiempo. El veterinario vino con noticias que mezclaban esperanza y preocupación. Las heridas son profundas, pero tratables. Necesita reposo absoluto y medicación para evitar infecciones. Mariana asintió con gratitud, consciente de que era solo un paso en una batalla mucho más grande. Sin embargo, el peligro no daba tregua. Mientras esperaba en la sala, su teléfono vibró con un mensaje que paralizó su pulso: un testigo clave, una persona que podría ayudar a detener al hombre que los perseguía, había desaparecido sin dejar rastro. La noticia convirtió la esperanza en una amenaza palpable. Mariana comprendió que la lucha no era solo por salvar al lobo, sino por desafiar a un sistema que parecía incapaz o temeroso de hacer justicia. La mirada del veterinario mostró comprensión, y juntos planearon cómo proteger al pequeño héroe y sus dos humanos. Al salir de la clínica, Lobo caminaba lentamente pero con una dignidad inesperada. Mariana sintió que aquella criatura herida, desconfiada y valiente era la encarnación del coraje que también necesitaban para continuar la lucha. La ciudad parecía ahora un escenario incierto y complejo, pero también un lugar donde podían encontrar aliados.
Vamos a mostrarles que no somos débiles, susurró mientras se adentraban en las calles llenas de luces y sombras, donde una nueva etapa había comenzado, con riesgos pero también con la fuerza que nace de la esperanza y el amor inquebrantable. La habitación del veterinario estaba impregnada de un silencio tenso, solo roto por el leve sonido de las máquinas y los susurros cuidadosos de Mariana mientras sostenía la pata del lobo. El pequeño perro yacía sobre una mesa con vendajes que cubrían sus heridas, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Cada respiración parecía un acto de valentía. Mariana, sentada a su lado, no dejaba de acariciar su cabeza con desesperación y ternura, como si sus caricias pudieran traspasar la piel y sanar también las heridas del alma. Los minutos se alargaban como horas. La fragilidad del lobo era palpable, y el miedo se instalaba con fuerza en el corazón de Mariana. Estaba convencida de que ese pequeño ser, que había soportado tanto, no podía perder la vida ahora, justo cuando una luz parecía asomarse en sus caminos oscuros. Su estado es delicado, dijo el veterinario con voz grave, dirigiéndose a Mariana mientras revisaba las notas clínicas. Las heridas son profundas y hay riesgo de infección. Necesitará mucho cuidado y reposo, pero si recibe atención constante, puede recuperarse. Mariana asintió sin dejar de mirar al lobo con ojos vidriosos de emoción contenida. En ese momento, todo el miedo se mezcló con una esperanza que se anidaba en lo más profundo de su ser. Pero en la puerta, al borde de ese pequeño santuario, se abría un escenario mucho más amenazante. Mientras luchaban por la vida del perro, en el mundo exterior se desataba una guerra silenciosa por justicia y supervivencia. Un mensaje urgente llegó a Mariana en su teléfono. Una noticia terrible, un testigo clave en contra del hombre que la había perseguido y golpeado desaparecía sin dejar rastro. La sombra siniestra de la impunidad se extendía, arrastrando con ella un nuevo aire de desesperanza, y la seguridad que Mariana había intentado construir se resquebrajaba. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para proteger al lobo y a ti misma? La pregunta resonaba en su mente, una pregunta que la buscaba y desafiaba a la vez. Pero Mariana ya no estaba sola. La lucha por la justicia era también la lucha por el pequeño cachorro, por la vida que habían empezado a tejer juntos con delicadeza después de la tormenta. Y Lobo, tan débil y frágil, se había convertido en el símbolo viviente de esa resistencia. Los días siguientes a la cirugía fueron un torbellino de cuidados, medicinas, noches en vela y susurros. Mariana hacía turnos para no dejar solo a Lobo, hablándole continuamente, contándole historias, prometiéndole que todo mejoraría. El vínculo entre ellos se fortalecía en la fragilidad y el amor incondicional. Pero la vulnerabilidad de Lobo también mostraba una verdad aterradora, su vida pendía de un hilo. Cada mirada al pequeño perro era un recordatorio de que podían perderlo en cualquier momento, y eso hacía que la determinación de Mariana se hiciera aún más feroz. No puedo permitírtelo, dijo una noche, sus ojos llenos de lágrimas, acariciando el suave pelaje. Te necesito más que nunca, Lobo. Prometo luchar por ti. Las propuestas de ayuda comenzaron a llegar de amigos, asociaciones y vecinos que habían escuchado la historia, pero Mariana era consciente de que la batalla no se limitaba a la recuperación física. La justicia debía llegar para que nadie más sufriera, el miedo que los había acechado necesitaba un fin. Entonces, el primer paso para ese fin fue la denuncia formal. Con ayuda legal, Mariana interpuso cargos contra el hombre que había intentado acabar con la vida de Lobo y poner fin a la suya también. Esa acción abrió una puerta hacia la posibilidad de una sociedad justa, aunque con un precio alto. El proceso judicial empezó a llevarse a cabo, pero no sin obstáculos. La sospecha, la amenaza, el silencio de testigos y la manipulación de poderosos hicieron que Mariana enfrentara una ola tras otra, una lucha que parecía interminable. En medio de la tensión del juicio, una noticia sacudió el proceso, el testigo clave desapareció. Esa desaparición no solo fue un golpe para la justicia, sino una amenaza directa a la vida de todos los involucrados. Mariana sintió que el terreno se movía bajo sus pies, pero el recuerdo de cada ladrido valiente del lobo le dio fuerzas renovadas. Cada paso en la corte era un esfuerzo titánico. Mariana y su equipo debían reconstruir pruebas, encontrar nuevos testimonios, evitar caer en el miedo implacable que la perseguía. Y en cada instante, la mirada del lobo, débil pero llena de vida, recordaba el valor para no rendirse. Una tarde, cuando el veredicto parecía cercano, Mariana visitó al lobo en la pequeña jaula que el veterinario le había recomendado para evitar movimientos bruscos. El perro la miró y, con un leve movimiento de la cola, le dijo más que cualquier palabra. «Vamos a salir de esta juntos», susurró ella,
sintiendo que todo lo que había luchado valía la pena. Y entonces llegó el día del juicio. Los nervios estaban a flor de piel. Mariana entró a la sala acompañada por Lobo, quien era un símbolo vivo de la verdad y la esperanza que ambos representaban. El juez escuchó con atención los testimonios, las pruebas y las absencias. La sala contenía una tensión tan densa que parecía posible cortarla con un cuchillo. Cuando el veredicto finalmente salió, no dejó a nadie indiferente. Fue impactante, inesperado, un giro que nadie anticipaba, pero que abrió una nueva etapa en la búsqueda de justicia y en la vida de Mariana y Lobo. Al salir de la corte, con Lobo descansando en sus brazos y la mirada fija en el horizonte, Mariana sintió que el camino era todavía largo, pero que la batalla había sido ganada en parte. La libertad, la esperanza, la vida, eran ahora posibles. A pesar de las heridas y las cicatrices, ambos sabían que podían empezar de nuevo, que la fuerza que habían encontrado juntos era invencible. En el silencio de ese atardecer, bajo un cielo teñido de rojo, Mariana prometió que ningún daño más se interpondría en su camino ni en el de Lobo. Que la luz del amor y la justicia seguiría guiándolos. Y en la mirada brillante del perro, lleno de fuerza y confianza, estaba la promesa más sincera de todas, la de un nuevo comienzo. El sol se colaba tímidamente entre las cortinas de la habitación del veterinario, iluminando de manera suave el rostro de Lobo, que descansaba sobre una manta limpia, sus ojos grandes entrecerrados en un sueño tenue. Mariana permanecía sentada junto a él, sus manos acariciando lentamente el pelaje aún algo enmarañado y manchado de polvo y heridas. La sala estaba impregnada de una mezcla de fragilidad y esperanza, ese delicado equilibrio que se tiene cuando la vida pende, pero no se quiere renunciar a ella. Cada día pasado había sido una batalla silenciosa, donde el tiempo se medía en suspiros, medicinas y sutiles signos de mejoría. Lobo todavía se mostraba frágil, su cuerpo parecía pequeño e indefenso, pero tenía una fuerza interior que nadie podría comprender sin haber estado a su lado en esos momentos. Mariana veía en sus ojos algo más que un animal, veía una historia vivida, una lucha de supervivencia, y un espíritu que se negaba a caer. Los médicos veterinarios hacían rondas periódicas para controlar su progreso, y aunque todos coincidían en que la mejora era lenta, destacaban la valentía con la que el perro enfrentaba cada día. Sus heridas físicas podrían sanar, pero las cicatrices emocionales eran mucho más profundas y difíciles de curar. Mariana estaba consciente de eso, por lo que se esforzaba en ofrecerle no solo cuidados médicos, sino también cariño, paciencia y un ambiente donde pudiera, poco a poco, empezar a confiar sin miedo. Durante las tardes, cuando la luz del sol se suavizaba, la llevaba a pasear en corto tiempo por un jardín pequeño del recinto, un espacio seguro donde Lobo podía olfatear el aire limpio y sentir la tierra bajo sus patas. Una tarde, mientras caminaban juntos, Mariana notó algo inquietante. Lobo se quedó inmóvil en un rincón del jardín, observando fijamente a una especie de sombra que apenas se movía entre los arbustos. Sus orejas se levantaron y un gruñido bajo escapó de su garganta. Mariana se acercó lentamente, pero no encontró nada visible. Era como si el miedo persistente, el fantasma de su pasado, se manifestara de repente, recordándole que la seguridad todavía era relativa. El trauma no desaparecía solo con el tiempo, era un monstruo al acecho que necesitaba ser enfrentado. Mariana sabía que aquel era un proceso largo y tortuoso, pero que cada pequeño avance era un acto de valentía. Sin embargo, no todo eran sombras en ese lugar. Aquellas horas juntas fortalecían el vínculo entre ambos, los pequeños juegos donde Lobo perseguía una pelota vieja o se dejaba acariciar eran momentos de luz intensa en medio de la oscuridad. Pero, a pesar de ese progreso, la realidad seguía golpeando fuerte. Una tarde, Mariana recibió una llamada inesperada que la dejó sin aliento. El testimonio de un testigo clave, que había prometido ayudar a esclarecer la verdad contra el hombre que buscaba hacerles daño, había desaparecido sin explicación. La policía estaba investigando, pero el velo de impunidad y miedo parecía cada vez más denso. Esa noticia resonó como un golpe directo en sus entrañas. Mariana se sentó junto a Lobo, quien la miraba con ojos llenos de comprensión. «No puedo dejar que esto nos derrote», murmuró, apretando sus dedos contra la suave piel del perro. «Tenemos que seguir adelante, aunque sea difícil». Ella reforzó su decisión, buscando en su interior la fuerza para enfrentar ese nuevo desafío. La justicia parecía ser una carrera de obstáculos interminable, y la desaparición del testigo fue solo una muestra más de la lucha desigual que les esperaba. Mariana comenzó a buscar apoyo en amigos, organizaciones protectoras de animales, y personas que, conmovidas por la historia, ofrecían su ayuda sin reservas.
sumó a su lado abogados dispuestos a luchar por sus derechos y para evitar que la impunidad se impusiera. Pero la tensión crecía. Hubo amenazas veladas, un clima de vigilancia constante. Mariana, con Lobo siempre cerca, aprendieron a vivir con cautela, a protegerse el uno al otro en un mundo que parecía demasiado cruel. A pesar de todo, Mariana no dejó que el miedo les robara la esperanza. Cada día, cuando miraba a Lobo, que muy lentamente recuperaba peso y energía, entendía que aquel ser valiente era un símbolo viviente de resiliencia y amor. La responsabilidad que sentía la impulsaba a luchar con más ímpetu, a no rendirse nunca. Los meses pasaron, y aunque el camino fue duro y tortuoso, el proceso judicial avanzó. Con nuevos testimonios y pruebas recopiladas, el juicio comenzó a tomar forma. Cada sesión era un estado de alerta permanente, pero también una muestra de coraje y determinación. Mariana y Lobo estuvieron presentes en cada etapa, su presencia un recordatorio de lo que estaba en juego. En las noches, cuando el cansancio y la incertidumbre intentaban apoderarse de ella, tomaba a Lobo en brazos y le susurraba con todo el amor que contenía: «Esto no es solo mía, es nuestra lucha. Juntos podemos hacer que nadie más sufra». Lobo, con sus ojos llenos de gratitud y confianza, se transformaba en un faro que iluminaba incluso los días más oscuros. Finalmente, en un momento clave del juicio, Mariana recibió la confirmación de que nuevas pruebas emergían, contra todo pronóstico, fortaleciendo el caso y poniendo en jaque al agresor. Era una luz al final del túnel que nunca imaginó encontrar tan pronto. Pero el peso del miedo, las heridas aún no cerradas, y la lucha constante no terminaban ahí. Cada avance exigía sacrificios, y la sombra de la amenaza siempre se hacía presente. Sin embargo, aquel vínculo inquebrantable entre Mariana y Lobo se mostraba como un ejemplo vivo de superación, fuerza y esperanza. Mientras acariciaba al perro, esta vez con una mezcla de alivio y fortaleza, Mariana pensó en todo el camino recorrido, el miedo, el dolor, pero sobre todo, el amor que había en el centro de aquella historia. Porque, a pesar de la adversidad, la humanidad había encontrado en ese perro abandonado un compañero, un héroe silencioso que enseñaba cada día qué significa luchar por la vida. Y así, entre batallas y suspiros, la historia seguía su curso, prometiendo nuevas páginas en las que la esperanza y la justicia serían las verdaderas protagonistas. La lucha de Mariana por justicia había entrado en una nueva fase, donde cada paso parecía tan incierto como decisivo. Las jornadas eran largas, extenuantes, y rondadas por un constante alerta que no dejaba espacio para el descanso verdadero. La desaparición del testigo clave había sembrado dudas y temores, pero también había encendido una llama de determinación aún más fuerte. En un pequeño despacho, rodeada de montones de papeles, notas y documentos legales, Mariana revisaba cada línea con atención, buscando cualquier indicio o detalle que pudiera fortalecer su caso. A su lado, una computadora silbaba en la madrugada, testigo de sus insomnios y preocupaciones. Lobo descansaba en una cómoda cama a los pies del escritorio, silencioso pero atento, como un guardián en plena vigilia. La proximidad de la justicia parecía darle una orden silenciosa para mantenerse firme, para no dar ni un solo paso atrás. Mariana lanzaba una mirada al perro y, a pesar del cansancio, encontraba en su presencia un impulso renovado. La rutina cambió cuando un amigo cercano, dispuesto a ayudar, anunció que habían encontrado una pista nueva. Al parecer, alguien había visto a la persona desaparecida en un lugar aislado, y la policía comenzó una búsqueda sigilosa. Era la primera luz de esperanza en días oscuros. Sin embargo, a pesar de esa noticia alentadora, nuevas amenazas surgían, como preocupaciones afiladas que atravesaban la calma. Mariana empezó a recibir llamadas anónimas con voces distorsionadas, mensajes que trasladaban miedo y advertencias claras: no debía seguir adelante. Pero en su interior, la mujer sabía que detenerse no era una opción. Su lucha no era solo por ella o Lobo, era por todos aquellos que no tendrían una voz en esta historia. En medio de esa vorágine, Lobo mostró una vez más por qué no podía ser un simple perro abandonado. Su instinto protector parecía multiplicarse frente al miedo palpable en Mariana, y en varias ocasiones, alertó con ladridos y actitud defensiva ante personas desconocidas que se acercaban demasiado. Una noche especialmente difícil, cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, Mariana escuchó un sonido extraño cerca de su casa. Instintivamente, Lobo se levantó, erizando el pelo y latiendo con una energía inusual, listo para protegerla. Mariana tomó el teléfono y llamó a la policía, detallando la situación con voz firme pero marcada por el miedo. La respuesta fue rápida y efectiva. Uniformados llegaron y aseguraron la zona,
descubriendo indicios de que alguien había estado merodeando con intenciones claras. Esa experiencia reforzó la certeza de que su lucha era legítima y necesaria. La sensación de vulnerabilidad, aun cuando intentaba ser fuerte, era un recordatorio constante de que estaban en la mira de fuerzas oscuras. Pero en medio de la tormenta, Mariana no dejaba de buscar momentos de pausa y ternura con Lobo. Durante uno de esos días grises, lo llevó a un parque recién abierto en su barrio. El perro, aunque aún un poco cauteloso, comenzó a explorar, a jugar y a descubrir una vida que parecía prometedora. El día soleado y el aire limpio trajeron un respiro. Mariana observaba con emoción cómo Lobo perseguía una pelota, moviendo la cola con verdadera alegría por primera vez en mucho tiempo. Ese instante de felicidad era un regalo tan grande como la lucha misma. Al regresar a casa, Mariana se sintió fortalecida y lista para el siguiente paso: formalizar denuncias y exigir protección para ella y para Lobo durante el proceso judicial. En una reunión con su abogado, discutieron estrategias para asegurar la seguridad y visibilidad necesarias para que las amenazas no quedaran impunes. Decidieron solicitar custodia policial y apoyo de organizaciones defensoras de víctimas. Durante esas semanas, la relación entre Mariana y Lobo se convirtió en un baluarte fundamental. El perro, cada vez más recuperado, mostraba una confianza renovada, y sus ladridos ahora eran también de alegría, no solo de defensa. Finalmente, llegó un momento crucial, una audiencia judicial donde Mariana tendría la oportunidad de contar su verdad, de presentar las pruebas, y de enfrentar cara a cara al hombre que había causado tanto daño. El juicio estuvo marcado por la tensión y el drama. Mariana salió acompañada por Lobo, que con pasos decididos ayudaba a fortalecer su presencia. La mirada de ambos, fija y resuelta, transmitía un mensaje claro: la justicia no sería negada. Los testimonios se sucedieron, y aunque hubo momentos desgarradores, también hubo escenas donde la valentía y el coraje brillaron con fuerza. La presencia constante de Lobo, pequeño pero poderoso símbolo de superación, tocó incluso los corazones más duros en la sala. Pero justo cuando parecía que la balanza podría inclinarse a favor de la justicia, una nueva noticia sacudió la causa: el testigo clave fue declarado oficialmente desaparecido, una realidad que ponía en jaque el proceso y amenazaba con desbaratar todo el esfuerzo. La sensación de impotencia fue devastadora. Mariana, sin embargo, no se dejó vencer. Con la voz temblorosa pero decidida, prometió seguir luchando. El amor por Lobo y la búsqueda de justicia se convirtieron en los pilares que sostenían su voluntad. En el silencio que siguió a esa declaración, las miradas se cruzaban, las emociones bullían, y Mariana supo que esa no sería la última batalla. Que la vida, aunque llena de pruebas, también permitía encontrar fuerza en el amor que compartía con su perro, ese vínculo incomparable que los mantenía firmes ante el miedo. Mientras el juicio avanzaba hacia un veredicto, el futuro se dibujaba incierto, pero con la seguridad de que, pase lo que pase, nunca se rendirían. En la noche que siguió, mientras la luna iluminaba suavemente la habitación donde Lobo dormía, Mariana acariciaba su cabeza, susurrándole: esto no termina aquí, pequeño. Juntos, todo es posible. El camino continuaba, lleno de desafíos, pero también de esperanzas renacidas. La sala del tribunal estaba llena de murmullos contenidos mientras la audiencia alcanzaba su clímax. Mariana entró, acompañada por Lobo, quien caminaba con paso firme a su lado, consciente de que aquella jornada estaba escrita para ser un antes y un después en sus vidas. El aire estaba impregnado de una tensión casi palpable, mientras todos los ojos fijaban en la mujer y su perro que representaban, juntos, no solo la víctima sino también la esperanza. Las paredes parecían absorber cada palabra que salía del tribunal y ella, con cada mirada que intercambiaba con el juez y los espectadores, sentía como si el peso de cada desvelo y temor se concentrara en ese instante. Lobo sentía la fuerza de Mariana y las incertidumbres que flotaban en el ambiente, pero también la certeza de que estaba protegido y que aquella lucha era compartida. Cada testimonio aportaba piezas clave para armar un caso sólido, pero la emoción más intensa provenía de los momentos donde Mariana narraba su experiencia desde lo más profundo de su alma. Sus palabras eran un puente que unía el dolor pasado con la fuerza presente, y cada relato despertaba suspiros y silencios en la audiencia, que parecía conmoverse hasta lo más recóndito. Nunca pensé que este pequeño ser podría enseñarme tanto acerca del coraje y la esperanza, dijo Mariana mientras miraba a Lobo, cuya mirada le devolvía ese reflejo de vida y resiliencia. Del otro lado, el hombre acusado escuchaba con los ojos clavados en el suelo, incapaz de enfrentar la verdad de una batalla que irremediablemente perdía.
El juicio se tornaba una contienda no solo jurídica sino también moral, una valiente defensa de la inocencia y la justicia. Sin embargo, el proceso estaba lejos de ser sencillo. Las pruebas comenzaron a poner sobre la mesa evidencias perturbadoras, algunas inesperadas, que mostraban conexiones y ocultamientos previos, que revelaban las capas de una red de mentiras y abusos que buscaban minimizar la gravedad de los hechos. Lobo, con su presencia silenciosa, era mucho más que un testigo, era el símbolo viviente de la superación de la violencia. Su recuperación paulatina y su vínculo con Mariana arrancaban suspiros y admiración. Entre susurros y miradas, aquellos que asistían al juicio comprendían que estaban ante algo más grande que un caso aislado, era una historia que hablaba de dignidad, amor y la capacidad de enfrentar el mal con valentía. Los días avanzaban y cada audiencia parecía un microcosmos de emociones, donde la esperanza y el temor se balanceaban en un delicado hilo. Pero la lucha no se detenía en la sala del juicio, afuera, en la vida real, Mariana y Lobo atravesaban las incertidumbres de todos los días, conscientes de que el peligro acechaba y que la amenaza podía materializarse en cualquier momento. Una tarde especialmente difícil, mientras Mariana regresaba a casa, sintió que alguien la seguía. El corazón le latió con fuerza mientras apuraba el paso, y Lobo reaccionó, erizando su pelo y ladrando con fuerza. La mujer se volvió y vio una figura que desaparecía rápidamente. Temerosos pero decididos, ambos se refugiaron en la seguridad que habían construido, reforzando la idea de que la vigilancia constante era una batalla diaria. Pero el juicio avanzaba con paso firme, y para sorpresa de muchos, una carta anónima llegó al tribunal con información valiosa sobre la desaparición del testigo clave. Aquella revelación abrió una nueva puerta, y el juez decidió reabrir la investigación, generando una nueva ola de esperanza. La narrativa judicial cambió de ritmo, nuevos testimonios llegaron, nuevas pruebas aparecieron, y la balanza comenzó a inclinarse hacia la justicia. En esa fase decisiva, Mariana sintió que todo el esfuerzo y el miedo valían la pena. Lobo, ahora más fuerte, seguía siendo la chispa que iluminaba su camino y le daba la fuerza para perseverar. Finalmente, en un día marcado por la tensión y la emoción contenida, el juez anunció la sentencia. La sala quedó en silencio mientras las palabras llenaban el aire. El acusado fue encontrado culpable de los crímenes imputados, y la justicia, aunque tardía, empezaba a restablecerse. Mariana rompió en lágrimas, abrazando a Lobo con fuerza, mientras una mezcla de alivio y gratitud inundaba su cuerpo. Sabía que aún quedaban pendientes las heridas internas, pero aquella victoria era un nuevo comienzo, un símbolo de que la verdad y la justicia podían prevalecer contra la oscuridad. Afuera del tribunal, amigos y aliados la esperaban para celebrar, compartir un abrazo y ofrecer palabras de apoyo y cariño. Mariana, con Lobo a su lado, se dio cuenta de que había recorrido un camino que, aunque lleno de sufrimiento, también estaba compuesto por la fuerza del amor y la justicia. En esa victoria, más que un fallo judicial, estaba la reafirmación de que la esperanza y la valentía podían transformar el miedo en luz, y que la vida, incluso en medio del dolor, merecía ser vivida con dignidad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Mariana susurró a Lobo: «Lo logramos, pequeño. Gracias a ti, a nosotros, la historia cambió». Y en los ojos del perro, brillaba ese compromiso silencioso de seguir adelante, sin importar los desafíos, juntos y con la fuerza que solo el amor verdadero puede dar. La luz del amanecer se filtraba suavemente por los ventanales de la casa que Mariana había logrado convertir en un hogar para ella y Lobo. Los rayos dorados iluminaban los muebles modestos y las paredes pintadas con colores cálidos que ahora hablaban de esperanza y tranquilidad, lejos de la sombra del temor que había perseguido sus días. Después de tantos años de lucha, de miedo y lágrimas, ambos respiraban un aire distinto, donde la libertad no se sentía como un sueño lejano, sino como una realidad posible. Lobo se despertó despacio, estirando sus patas con la elasticidad que recuperaba día a día. Su pelaje, antes opaco y sucio, brillaba con la luz de la mañana. Su mirada, ahora llena de confianza y serenidad, buscó a Mariana. Ella, sentada en el suelo, lo recibió con una sonrisa que guardaba mil historias, acariciando con ternura aquella cabeza que había soportado tanto. «Buenos días, pequeño guerrero», susurró mientras lo tomaba entre sus brazos. «Hoy empieza un nuevo capítulo para nosotros». Mariana había planeado ese día con una ilusión renovada. Aquel espacio, aquel lugar que con tanto esfuerzo había conquistado, sería testigo de su reconstrucción conjunta, de las promesas y sueños que ahora podían construir sin mirar atrás. El jardín trasero se había convertido en un refugio de vida, con flores y árboles que crecían fuertes, gracias al cuidado paciente de ambos.
Los vecinos, poco a poco, habían aprendido a conocer a la mujer y al perro que representaban la fuerza de la superación. Lobo, ahora conocido por su corazón valiente y sus ojos tiernos, se había convertido en símbolo y en amigo para muchos, su historia resonando más allá de las calles y alcanzando corazones conmovidos. Pero aquella mañana, justo cuando Mariana y Lobo disfrutaban de la calma y el sol, el teléfono sonó con una llamada inesperada. Mariana contestó y escuchó atentamente, mientras su expresión cambiaba sutilmente. La voz al otro lado, desconocida pero firme, le ofrecía una nueva oportunidad, un desafío inesperado. Querida Mariana, hemos seguido tu historia y tu valentía. Queremos invitarte a colaborar con una organización que protege a los animales y acompaña a víctimas como tú, para que uses tu experiencia como herramienta para salvar vidas. La voz transmitía esperanza, pero también exigía compromiso. Mariana contempló al lobo, que la miraba con la intensa lealtad de siempre, y supo en ese instante que su historia no había terminado, sino que apenas comenzaba en otro escenario, más grande y lleno de posibilidades. Sí, respondió con claridad y decisión. Quiero hacerlo. Por todos los que aún están sufriendo. Los días siguientes estuvieron marcados por una nueva energía en sus vidas. Mariana comenzó a compartir su historia públicamente, dando charlas, participando en campañas y ayudando a crear conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y de enfrentar la violencia con valentía. Lobo la acompañaba, convertido ya en un símbolo viviente de esperanza y superación. Pero también hubo momentos íntimos, donde el cansancio y las dudas se mezclaban con la fuerza. En esas horas, Mariana recordaba cada paso del camino recorrido, la brutalidad que intentó destruirlos, la huida desesperada, las noches de miedo, y el amor que fue salvando cada herida. Y en cada recuerdo encontraba fuerzas renovadas para no dejar que la sombra regresara. Una tarde, mientras caminaban por un parque lleno de niños y risas, Mariana se detuvo y observó al lobo jugar con otros perros, feliz, libre. Su corazón se llenó de gratitud y emoción. Tú cambiaste mi vida, le dijo, con lágrimas en los ojos. Sin ti, no habría tenido la fuerza para seguir. Lobo se acercó, frotando su cabeza contra su pierna, como entendiendo que esa historia era de los dos, inseparables en una danza de vida y amor. Sin embargo, justo cuando todo parecía perfecto, una llamada interrumpió la calma, anunciando un nuevo reto. Un mensaje sugería que otros animales y personas estaban en peligro, víctimas de situaciones similares, y que Mariana y Lobo debían estar listos para intervenir. La vida les mostraba que la lucha no terminaba nunca, que la justicia y la protección era un camino constante, lleno de desafíos pero también de victorias que valían cada esfuerzo. En un último gesto de amor y esperanza, Mariana miró al lobo y le susurró, seguiremos adelante, juntos. Porque lo que pasó no nos define, sino lo que hacemos después. Lobo, con ojos brillantes y la cola moviéndose con alegría, respondió con un ladrido alegre que parecía anunciar que, fuera lo que fuera, estaban listos para enfrentar el futuro, de la mano, con el corazón lleno de fuerza y esperanza. Y así, entre el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros, se cerraba un capítulo lleno de superación, dando paso a otro que, con cada paso, prometía construir un mundo más justo, seguro y lleno de amor para todos.